Había un viejo carpintero que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Durante más de 40 años fabricó mesas, puertas y ventanas con una paciencia que parecía inagotable. Nunca fue rico, pero tampoco conoció el hambre. Cada moneda que ganaba representaba horas de trabajo, madera convertida en algo útil y personas satisfechas con su oficio. Un día llegó un inversionista de la ciudad. Compró varios terrenos, abrió grandes tiendas y prometió que el progreso transformaría la vida de todos. Al principio parecía cierto, había más empleos, más movimiento y más dinero circulando por las calles. Los jóvenes comenzaron a vestir mejor, aparecieron cafeterías elegantes y los automóviles nuevos dejaron de ser una rareza. Sin embargo, algo extraño empezó a ocurrir con el paso de los años. El viejo carpintero notó que trabajaba más horas que antes, pero cada vez le costaba más ahorrar. Sus hijos también tenían empleo, aunque ninguno podía comprar una casa cerca del lugar donde había crecido. Los precios seguían aumentando, mientras los salarios parecían correr detrás de ellos sin alcanzarlos jamás. Una tarde, sentado frente a su taller, observó a su nieto mirar una enorme construcción que acababa de levantarse al otro lado de la carretera. El niño preguntó con inocencia quién viviría allí. El abuelo sonrió con tristeza y respondió que probablemente nadie de aquel pueblo. No porque la casa estuviera lejos, sino porque poco a poco había dejado de pertenecer al mundo de las personas comunes. Esa conversación parece una simple historia familiar, pero quizá describa algo mucho más profundo. Tal vez el verdadero cambio nunca ocurrió en las calles, ni en los edificios, ni en los negocios. Tal vez ocurrió en las reglas invisibles que comenzaron a decidir quién podía avanzar y quién debía correr cada vez más rápido para permanecer en el mismo lugar. La mayoría de las personas cree que las diferencias económicas aparecen porque unos trabajan más que otros. Es una explicación sencilla y cómoda. Nos permite pensar que todo depende únicamente del esfuerzo individual. Sin embargo, cuando millones de personas trabajan cada día con disciplina y aún así sienten que el futuro se aleja, vale la pena detenerse un momento y hacer una pregunta distinta. ¿Y si el problema no estuviera solamente en las personas? ¿Y si existieran mecanismos que empujan constantemente la riqueza hacia una misma dirección? No hablamos de conspiraciones ocultas ni de secretos imposibles de demostrar. Hablamos de incentivos, de decisiones repetidas miles de veces y de reglas que, sin llamar la atención, terminan moldeando el destino de familias enteras. Lo más inquietante es que estos procesos rara vez producen un cambio brusco. Funcionan como el agua que cae lentamente sobre una roca. Cada gota parece insignificante. Ninguna parece capaz de modificar nada, pero después de muchos años, la piedra ya no es la misma. Así también cambian las sociedades. No mediante un solo acontecimiento espectacular, sino mediante pequeños movimientos que casi nadie observa mientras ocurren. Quizá tú mismo hayas sentido alguna vez esa sensación difícil de explicar. Trabajas más que hace algunos años, tienes acceso a más tecnología, disfrutas de servicios que antes parecían un lujo, y aún así, la tranquilidad económica parece más distante. No es una experiencia aislada. Millones de personas en distintas partes del mundo expresan exactamente la misma inquietud, utilizando palabras diferentes. La pregunta importante no es quién tiene la culpa. La pregunta realmente valiosa es por qué este fenómeno aparece una y otra vez en países distintos, con culturas distintas y generaciones completamente diferentes. Cuando un mismo patrón se repite demasiadas veces, deja de parecer una coincidencia y comienza a parecer una regla. Comprender una regla cambia la forma de mirar la realidad. Ya no reaccionamos solamente a las noticias del día ni a las emociones del momento. Empezamos a observar conexiones, ciclos y consecuencias que antes permanecían ocultas. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero es precisamente la que separa a quien solamente sobrevive de quien aprende a interpretar el tablero antes de mover una pieza. En este recorrido no intentaremos convencerte de aceptar una ideología ni de rechazar otra.
Tampoco pretendemos ofrecer respuestas absolutas para problemas complejos. Lo que haremos será mirar algunos fenómenos cotidianos desde una perspectiva diferente. A veces basta con cambiar el ángulo desde el que observamos una situación para descubrir que aquello que parecía inevitable tal vez nunca lo fue. Porque hay una diferencia enorme entre vivir dentro de un sistema sin comprenderlo y aprender a reconocer las fuerzas que influyen sobre nuestras decisiones. El conocimiento no elimina todos los riesgos, pero reduce la posibilidad de caminar con los ojos cerrados. Y, en tiempos de incertidumbre, esa puede ser una de las formas más valiosas de libertad. Si alguna vez has sentido que hay algo en el mundo moderno que no termina de encajar, quizá este viaje también sea para ti. No porque aquí vayas a encontrar una verdad definitiva, sino porque las preguntas correctas suelen abrir puertas que las respuestas apresuradas jamás consiguen mostrar. La historia del viejo carpintero no terminó aquella tarde. Durante las semanas siguientes comenzó a observar cosas que antes parecían normales. El camión que llevaba madera llegaba con menos frecuencia. Los pequeños talleres cerraban uno tras otro. Las personas seguían caminando por las mismas calles. Pero sus conversaciones ya no hablaban de construir un futuro, sino de sobrevivir al siguiente aumento de precios. Un vecino, que durante años había administrado una pequeña tienda, decidió vender el negocio. No estaba cansado ni enfermo. Simplemente descubrió que cada temporada necesitaba vender más para ganar menos. Frente a él apareció una cadena comercial con cientos de sucursales, contratos más baratos con proveedores y campañas publicitarias imposibles de igualar. Competir dejó de ser una cuestión de esfuerzo. Se convirtió en una diferencia de tamaño que parecía imposible de reducir. Aquella escena se repite con distintos nombres en muchas partes del mundo. Un restaurante familiar observa cómo una franquicia ocupa la esquina más transitada. Una librería independiente desaparece cuando una plataforma digital ofrece millones de títulos con entregas inmediatas. Un agricultor vende sus tierras porque ya no puede sostener los mismos costos que una empresa con miles de hectáreas. Cada historia parece distinta, pero todas esconden una pregunta semejante. ¿En qué momento la competencia deja de ser un camino para mejorar y comienza a convertirse en una fuerza que elimina a quienes no pueden crecer al mismo ritmo? La respuesta no suele encontrarse en una sola decisión. Surge de cientos de pequeños incentivos que, acumulados durante años, modifican el paisaje económico sin que casi nadie lo perciba mientras ocurre. Existe una idea muy popular que afirma que el mercado siempre recompensa al mejor. Suena razonable y en muchos casos contiene una parte de verdad. La innovación, la disciplina y la creatividad pueden abrir oportunidades extraordinarias. Sin embargo, también existe otra realidad menos visible. Cuando alguien acumula suficientes recursos, deja de competir únicamente con talento. Empieza a competir con una ventaja que aumenta por sí sola. Imagina una carrera donde todos comienzan desde el mismo punto. Al principio parece justa. Cada participante depende de su preparación y de sus decisiones. Pero después de varias vueltas, algunos corredores reciben agua, mejores zapatos y un camino más corto, mientras otros cargan peso adicional sobre la espalda. Llega un momento en que la distancia ya no refleja solamente el esfuerzo individual, sino las condiciones que cada uno enfrenta. Algo parecido ocurre con el capital. El dinero puede producir herramientas, contratar especialistas, reducir costos y abrir puertas que permanecen cerradas para quien apenas empieza. No significa que todo éxito sea injusto. Significa que el punto de partida cambia conforme pasa el tiempo. Y esa diferencia termina influyendo en los resultados de maneras que rara vez aparecen en las conversaciones cotidianas. Lo interesante es que este proceso no necesita personas malintencionadas para existir. Muchas veces basta con que cada individuo actúe siguiendo aquello que considera más conveniente para sí mismo. Un inversionista busca mayor rentabilidad. Una empresa intenta reducir gastos. Un consumidor elige el precio más bajo. Cada decisión parece lógica cuando se observa por separado. El fenómeno aparece cuando millones de decisiones semejantes comienzan a formar una misma dirección. Por eso resulta tan difícil identificar el origen de ciertos problemas. No existe un solo responsable visible. Lo que encontramos es una red de incentivos,
donde cada participante responde a las reglas existentes. Cambiar los nombres de los actores no modifica necesariamente el resultado si las reglas permanecen iguales. Quizá por esa razón, muchas personas sienten frustración, incluso después de esforzarse durante años. No porque el trabajo haya perdido valor, sino porque el escenario donde ese trabajo produce resultados cambia constantemente. Correr más rápido puede ayudar durante un tiempo, pero si la pista también se mueve, la sensación de permanecer en el mismo lugar nunca desaparece por completo. Aquí aparece una diferencia importante entre información y comprensión. La información nos dice que una empresa creció, que otra quebró o que un nuevo récord fue alcanzado. La comprensión intenta descubrir qué fuerzas hicieron posible esos acontecimientos. Mientras la mayoría observa únicamente los resultados, una minoría busca entender los mecanismos que los producen. Ese cambio de perspectiva transforma por completo la manera de mirar el mundo. Las noticias dejan de ser hechos aislados y comienzan a aparecer piezas de un rompecabezas mucho más amplio. El precio de una vivienda, el costo de los alimentos, el acceso al crédito o la desaparición de pequeños negocios dejan de verse como accidentes independientes. Empiezan a revelar conexiones que antes permanecían ocultas. Tal vez esa sea una de las diferencias más importantes entre reaccionar y comprender. Quien solamente reacciona vive persiguiendo acontecimientos. Quien comprende intenta anticiparlos. Ninguno puede controlar completamente el futuro, pero uno de ellos llega mejor preparado cuando el entorno cambia de forma inesperada. Existe un antiguo proverbio mexicano que dice que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Muchas personas interpretan esas palabras únicamente como una invitación a trabajar más. Sin embargo, también pueden entenderse de otra manera. Permanecer despierto significa observar las corrientes antes de que nos arrastren. Significa reconocer hacia dónde se mueve el agua y decidir conscientemente cómo navegar en lugar de dejarse llevar por la inercia. Quizá la verdadera ventaja nunca haya consistido solamente en producir más, sino en comprender antes que otros cómo cambian las reglas del juego. Porque cuando entendemos el mecanismo que mueve una puerta, ya no necesitamos empujar con toda la fuerza del cuerpo. Basta con encontrar el lugar correcto para abrirla. Y precisamente ahí comienza la siguiente pregunta. Si la acumulación modifica poco a poco el equilibrio de una economía, ¿qué ocurre cuando quienes concentran más recursos descubren que obtener ganancias mediante la producción resulta más lento que hacerlo mediante otros caminos? Esa posibilidad ha cambiado silenciosamente la historia de numerosas sociedades. Y, para comprenderla, primero debemos observar cómo evoluciona el propio concepto de riqueza. Con el paso del tiempo, el viejo carpintero descubrió algo que nunca había imaginado cuando era joven. Durante décadas, creyó que la riqueza nacía únicamente de las manos que trabajaban. Pensaba que una mesa existía porque alguien cortaba la madera, la lijaba con paciencia y unía cada pieza con precisión. Sin embargo, empezó a notar que había personas cuyo patrimonio crecía sin fabricar una sola mesa, sin sembrar un solo árbol y sin construir una sola casa. La riqueza parecía haberse separado lentamente del trabajo que alguna vez le dio origen. Al principio, aquello le pareció una excepción. Después creyó que era simple suerte. Finalmente comprendió que estaba frente a una transformación mucho más profunda. Ya no bastaba con producir algo útil para prosperar. En muchos casos, era más rentable controlar el lugar por donde circulaba el dinero que participar directamente en la creación de bienes. Esa diferencia, casi invisible para la mayoría, cambiaba el destino de empresas enteras sin hacer demasiado ruido. Piensa por un momento en un río que atraviesa un valle. Durante siglos, los habitantes obtienen agua directamente de él. Todos pueden acercarse, llenar un recipiente y regresar a sus hogares. Un día alguien decide construir una enorme presa. El agua sigue siendo la misma, el río continúa existiendo, pero ahora cada persona depende del dueño de las compuertas. El verdadero poder ya no consiste en crear el agua, sino en decidir cuándo fluye y hacia dónde se dirige. Algo parecido ocurre cuando el dinero deja de ser solamente una herramienta de intercambio y comienza a convertirse en un instrumento para controlar oportunidades.
Quien domina el flujo del capital puede elegir qué proyectos nacen, cuáles desaparecen y quién recibe una segunda oportunidad después de un fracaso. No siempre necesita fabricar productos, a veces basta con controlar el camino que recorren los recursos. Lo curioso es que este fenómeno suele presentarse como una evolución natural del progreso. Después de todo, administrar inversiones parece menos arriesgado que levantar una fábrica. Comprar activos parece más sencillo que contratar cientos de trabajadores. Para muchos empresarios, esa transición representa una decisión perfectamente racional. Si existe una forma de obtener mayores beneficios con menor incertidumbre, la mayoría terminará recorriendo ese camino tarde o temprano. Aquí aparece una verdad que pocas veces se menciona con claridad. Los sistemas económicos también responden a incentivos. Cuando las recompensas más grandes dejan de encontrarse en la producción y empiezan a concentrarse en la especulación financiera, las decisiones colectivas cambian casi sin que nadie lo ordene. Miles de personas actúan siguiendo la misma lógica y, sin darse cuenta, modifican el equilibrio completo del mercado. Por eso, algunas ciudades parecen llenarse de edificios vacíos, mientras miles de familias continúan buscando un hogar. No siempre falta espacio. Muchas veces lo que falta es la posibilidad de acceder a él. Un apartamento puede convertirse simultáneamente en una inversión y en una vivienda, pero ambas funciones no siempre avanzan en la misma dirección. Cuando predomina la primera, la segunda comienza a perder fuerza. Lo mismo sucede con otros activos. Una tierra puede alimentar comunidades enteras o simplemente esperar durante años a que aumente su precio. Una empresa puede concentrarse en desarrollar mejores productos o dedicar gran parte de sus recursos a incrementar el valor de sus acciones. Ninguna decisión surge por casualidad. Cada una responde a los incentivos que predominan en determinado momento histórico. Existe una expresión muy conocida en México que dice que quien parte y reparte se queda con la mejor parte. Muchas personas la utilizan para hablar de pequeños conflictos cotidianos, pero también puede entenderse como una metáfora sobre la distribución del poder. Quien establece las reglas del reparto suele influir mucho más que quien solamente participa en él. Esa diferencia resulta mucho más importante de lo que parece a simple vista. Tal vez por eso algunos acontecimientos económicos generan tanta confusión. Cuando una empresa anuncia enormes ganancias mientras reduce personal, muchas personas sienten que existe una contradicción difícil de explicar. En realidad, observan dos objetivos diferentes. Uno busca aumentar el valor financiero. El otro busca sostener una actividad productiva. En ciertos momentos, ambos intereses coinciden. En otros, comienzan a separarse lentamente. No significa que producir haya dejado de ser importante. Ninguna sociedad puede vivir únicamente de mover cifras entre pantallas. Siempre harán falta agricultores, médicos, ingenieros, maestros, transportistas y millones de personas que crean valor todos los días. La pregunta relevante es otra. ¿Qué actividad recibe las recompensas más altas dentro del sistema? La respuesta a esa pregunta influye silenciosamente sobre las decisiones de toda una generación. Imagina a dos jóvenes que terminan sus estudios el mismo día. Uno sueña con desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la vida de las personas. El otro descubre que puede obtener mayores beneficios especulando con activos financieros. Ninguno de los dos actúa necesariamente por egoísmo. Ambos responden a los incentivos que encuentran frente a ellos. Si millones de personas realizan elecciones similares, el rumbo completo de una economía comienza a modificarse. Esa transformación rara vez ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, casi imperceptible. Primero cambian las prioridades de algunas empresas. Después aparecen nuevos modelos de negocio. Más tarde, los jóvenes adaptan sus aspiraciones. Finalmente, toda una sociedad empieza a considerar normales situaciones que habrían parecido extrañas apenas unas décadas antes. Quizá el aspecto más sorprendente sea que muchas personas participan en este proceso sin ser plenamente conscientes de ello. Ahorran, invierten, solicitan créditos o compran propiedades siguiendo recomendaciones aparentemente razonables. Ninguna decisión aislada parece peligrosa.
Sin embargo, cuando millones de decisiones semejantes coinciden en la misma dirección, terminan generando consecuencias que nadie planeó individualmente. El viejo carpintero comprendió algo parecido observando su propio taller. Antes necesitaba vender muebles para sostener a su familia. Ahora veía personas que obtenían mayores ingresos simplemente porque el terreno donde se encontraba su negocio aumentaba de valor con el paso de los años. La madera seguía costando esfuerzo. Las herramientas seguían desgastándose. Pero el precio de la tierra parecía crecer por razones completamente distintas. Aquella diferencia lo hizo reflexionar durante mucho tiempo. Tal vez el verdadero cambio no consistía en que el trabajo hubiera perdido dignidad. Lo que estaba cambiando era la relación entre el trabajo y la riqueza. Cuando ambas cosas comienzan a alejarse, también cambia la manera en que una sociedad entiende el éxito, el mérito y el futuro. Sin embargo, esa todavía no era la pregunta más importante. Porque incluso si una enorme cantidad de riqueza termina concentrándose en pocas manos, todavía queda un desafío que ningún sistema puede evitar. Toda economía necesita personas capaces de comprar aquello que otras producen. Y cuando esa capacidad empieza a debilitarse, aparece una tensión mucho más profunda que termina afectando a todos, incluso a quienes parecen encontrarse en la cima. Esa será la siguiente pieza de este recorrido. Mientras el viejo carpintero observaba cómo cambiaba su pueblo, también comenzó a notar otra transformación mucho más silenciosa. Las calles seguían llenas de personas, los centros comerciales permanecían abiertos y los anuncios publicitarios prometían una vida cada vez más cómoda. A simple vista parecía que todo marchaba mejor que nunca. Sin embargo, detrás de aquella apariencia existía una sensación difícil de explicar. La gente compraba más cosas pequeñas que antes, pero cada vez le costaba más alcanzar aquello que realmente podía cambiar su vida. Su nieto consiguió un buen empleo después de terminar la universidad. Cada mañana salía de casa antes del amanecer y regresaba cuando el sol ya se había ocultado. Tenía un teléfono moderno, podía viajar algunos fines de semana y disfrutaba de restaurantes que su abuelo jamás conoció durante su juventud. Desde fuera, cualquiera habría dicho que pertenecía a una generación con muchas más oportunidades. Pero cuando hablaban sobre formar una familia o comprar una vivienda, el entusiasmo desaparecía lentamente de su rostro. El muchacho hizo una confesión que sorprendió al anciano. Le dijo que nunca había tenido tantas comodidades y al mismo tiempo nunca había sentido tanta incertidumbre sobre el futuro. Esa contradicción parecía absurda. ¿Cómo era posible vivir rodeado de abundancia y sentir que cada año resultaba más difícil construir un patrimonio propio? La respuesta no apareció inmediatamente. Pero aquella pregunta comenzó a acompañar al viejo carpintero durante muchas noches. Quizá el problema no estuviera en la cantidad de productos disponibles. Tal vez la verdadera diferencia residía en la distribución de la capacidad para adquirir aquello que realmente genera estabilidad. Comprar una taza de café representa un gasto pequeño. Comprar una casa exige décadas de ahorro. Disfrutar una plataforma de entretenimiento cuesta poco cada mes. Construir un negocio requiere recursos completamente distintos. Poco a poco comenzó a comprender que consumo y patrimonio no siempre avanzan de la mano. Imagina un enorme árbol lleno de frutos. Desde lejos parece suficiente para alimentar a todo un pueblo. Sin embargo, la mayoría de los frutos se encuentran en las ramas más altas, mientras miles de personas permanecen debajo intentando alcanzar apenas unos cuantos. El árbol continúa siendo abundante. El problema aparece cuando el acceso deja de distribuirse de manera equilibrada. Entonces ya no importa cuántos frutos existan. Lo que determina la realidad cotidiana es quién puede llegar hasta ellos. Algo semejante ocurre cuando una parte importante de la riqueza permanece inmóvil durante largos periodos. El dinero cumple su función más valiosa cuando circula. Permite que alguien compre, otro venda, un tercero invierta y un cuarto encuentre trabajo. Cada intercambio fortalece el siguiente. Pero cuando enormes cantidades de recursos permanecen concentradas en activos que apenas cambian de manos, la circulación comienza a perder fuerza. No significa que ahorrar sea negativo, ni que invertir sea un error.
Toda sociedad necesita personas capaces de planificar el futuro. El verdadero desafío aparece cuando la velocidad con la que crece el patrimonio de algunos supera ampliamente la capacidad de consumo y de ahorro del resto de la población. Esa diferencia se acumula año tras año, hasta formar una distancia que resulta cada vez más difícil de reducir. Existe un dicho muy conocido en México que afirma que barriga llena no cree en hambre ajena. La frase suele utilizarse para hablar de la falta de empatía, pero también puede entenderse como una advertencia sobre los límites del consumo. Una persona puede aumentar indefinidamente su riqueza, pero jamás podrá multiplicar sus necesidades al mismo ritmo. Nadie puede vivir simultáneamente en 100 casas, conducir 100 automóviles al mismo tiempo o comer 100 cenas en una sola noche. Cuando la mayor parte de los recursos termina acumulándose donde ya no pueden transformarse en consumo cotidiano, el resto de la economía comienza a resentir sus efectos. Los comercios venden menos. Las pequeñas empresas reducen inversiones. Algunas fábricas producen por debajo de su capacidad. Poco después aparecen despidos, disminuye la confianza y las familias aplazan decisiones importantes. Todo sucede de manera gradual, como si una corriente invisible fuera perdiendo intensidad. El viejo carpintero recordaba los inviernos de su infancia. En aquella región existía un pequeño canal que distribuía agua entre varios cultivos. Mientras el agua avanzaba libremente, todos obtenían suficiente para mantener vivas sus cosechas. Pero cuando alguna rama del canal se obstruía, los primeros terrenos seguían recibiendo abundancia mientras los últimos comenzaban a secarse. El problema nunca era la existencia del agua. El problema aparecía cuando dejaba de llegar a donde hacía falta. Esa imagen permaneció grabada en su memoria durante años. Comprendió que una economía también necesita movimiento constante. Los recursos inmóviles se parecen a un río detenido. Desde lejos, conserva la misma apariencia, pero poco a poco pierde oxígeno, acumula sedimentos y termina debilitando toda la vida que depende de él. La circulación no garantiza prosperidad para todos, pero la ausencia de circulación suele anunciar dificultades mucho más profundas. Quizá por eso las épocas de mayor optimismo suelen coincidir con momentos en los que las personas sienten que pueden mejorar su situación mediante el trabajo, el ahorro y el esfuerzo sostenido. No se trata solamente de recibir un salario, se trata de creer que ese salario puede convertirse algún día en estabilidad, en patrimonio y en oportunidades para la siguiente generación. Cuando esa expectativa desaparece, también comienza a cambiar la relación emocional que una sociedad mantiene con el futuro. Las nuevas generaciones no solamente enfrentan precios diferentes, también heredan un escenario psicológico distinto. Muchos jóvenes dejan de preguntarse cuánto deberán trabajar para progresar, y empiezan a preguntarse si ese progreso todavía es posible bajo las mismas reglas. Esa duda, aunque rara vez aparezca en las estadísticas, influye sobre decisiones tan importantes como tener hijos, iniciar un negocio o permanecer en una comunidad durante toda la vida. Sin embargo, aquí aparece una observación que merece especial atención. Ningún sistema permanece inmóvil para siempre. La historia muestra que todas las sociedades atraviesan periodos de expansión, equilibrio, tensión y transformación. A veces, esos cambios llegan mediante innovaciones tecnológicas. Otras veces, aparecen impulsados por reformas políticas, crisis económicas o nuevas formas de organización social. Lo único verdaderamente constante parece ser el cambio mismo. Comprender esa idea produce un efecto inesperado. En lugar de mirar el futuro con resignación, invita a observarlo con mayor conciencia. Quien entiende que las reglas pueden modificarse, también comprende que ninguna circunstancia es completamente permanente. Las oportunidades cambian, los riesgos evolucionan, y las habilidades necesarias para adaptarse también se transforman. La verdadera fortaleza no consiste en adivinar el siguiente acontecimiento, sino en desarrollar la capacidad para reconocerlo cuando comienza a surgir. El viejo carpintero nunca llegó a convertirse en economista. Tampoco escribió libros ni apareció en conferencias. Pero antes de cerrar definitivamente su taller dejó una frase grabada sobre una vieja tabla de madera que todavía hoy permanece colgada junto a la puerta.
Decía que el hombre más libre no era quien poseía más cosas, sino quien aprendía a comprender las corrientes antes de que cambiaran el rumbo del río. Aquellas palabras parecían sencillas, pero encerraban una lección construida durante toda una vida de observación. Tal vez esa sea la reflexión más importante de este recorrido. Las grandes transformaciones económicas rara vez comienzan con un estruendo. Suelen empezar con pequeños cambios que casi nadie considera importantes. Solo cuando esas señales se acumulan durante muchos años descubrimos que el paisaje completo ha cambiado. Y precisamente por eso, la verdadera ventaja pertenece a quienes aprenden a mirar más allá de la superficie, a formular preguntas diferentes y a desarrollar una comprensión que les permita tomar decisiones con mayor serenidad cuando el mundo vuelva, una vez más, a entrar en una nueva etapa de transformación. Cuando el taller cerró por última vez, el viejo carpintero caminó lentamente hasta la plaza del pueblo. Se sentó en la misma banca donde décadas atrás observaba a los niños correr detrás de una pelota hecha con trapos. Ahora la escena era diferente. Casi todos miraban la pantalla de un teléfono. Los comercios cambiaban con rapidez. Los edificios eran más altos y las calles estaban mejor iluminadas. Sin embargo, algo le decía que el verdadero cambio nunca había ocurrido frente a sus ojos, sino dentro de la manera en que las personas entendían el éxito, el tiempo y la seguridad. Recordó entonces una conversación con un antiguo profesor que había conocido muchos años antes. Aquel hombre solía repetir que las civilizaciones no desaparecen únicamente por falta de recursos. Primero, dejan de comprender las reglas que sostienen su equilibrio. Después comienzan a perseguir únicamente los resultados visibles. Finalmente olvidan las causas profundas que alguna vez les permitieron prosperar. En ese momento, cualquier crisis deja de ser un accidente y se convierte en una consecuencia inevitable. Quizá esa idea también pueda aplicarse a nuestra vida cotidiana. Muchas personas dedican toda su energía a seguir las noticias del día, a reaccionar ante cada cambio del mercado o a perseguir la siguiente tendencia. Sin embargo, muy pocas se detienen a observar los patrones que permanecen durante décadas. Las noticias cambian cada mañana. Los principios que explican esos cambios suelen avanzar con mucha más lentitud. Comprender esa diferencia puede modificar completamente nuestra forma de tomar decisiones. Existe un refrán mexicano que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Normalmente se interpreta como un reconocimiento a la experiencia, pero también puede entenderse de otra manera. La experiencia no consiste solamente en haber vivido muchos años. Consiste en haber observado suficientes ciclos para reconocer cuando una situación aparentemente nueva comienza a parecerse demasiado a otra que ya ocurrió en el pasado. La historia económica ofrece innumerables ejemplos de ese fenómeno. Generaciones distintas enfrentaron burbujas financieras, periodos de euforia, crisis inesperadas y largos procesos de recuperación. Cambiaron los nombres de las empresas, las tecnologías y las monedas, pero muchas dinámicas conservaron una sorprendente semejanza. La ilusión de que esta vez todo sería diferente apareció una y otra vez antes de que la realidad recordara los límites de cualquier sistema. Eso no significa que el futuro esté condenado a repetirse exactamente igual. La historia nunca se copia de manera perfecta. Lo que suele repetirse son ciertos comportamientos humanos. El exceso de confianza, el miedo, la codicia, la impaciencia y el deseo de obtener resultados inmediatos siguen acompañando a cada generación. Las herramientas cambian, la naturaleza humana evoluciona mucho más despacio. Por esa razón, quizá la pregunta más importante ya no sea ¿cuál será la próxima crisis? Tal vez la verdadera pregunta sea cómo podemos prepararnos para un mundo donde el cambio forma parte de la normalidad. Esperar estabilidad absoluta puede convertirse en la mayor fuente de frustración. Aprender a adaptarse, en cambio, transforma la incertidumbre en una oportunidad para crecer con mayor inteligencia. El viejo carpintero entendió esa lección demasiado tarde para cambiar muchas decisiones de su pasado, pero no demasiado tarde para transmitirla a quienes venían detrás. Antes de morir, reunió a sus nietos
y les pidió que nunca confundieran el precio con el valor. Les explicó que el precio cambia todos los días porque depende del mercado. El valor, en cambio, depende de aquello que una persona es capaz de aportar incluso cuando las circunstancias dejan de ser favorables. Les dijo que una herramienta puede romperse, una moneda puede perder poder adquisitivo y una empresa puede desaparecer. Sin embargo, la capacidad de aprender, de colaborar con otros y de comprender los cambios suele acompañar a quien decide cultivarla durante toda la vida. Ninguna crisis puede eliminar por completo ese patrimonio invisible. Al contrario, muchas veces es precisamente en los momentos difíciles cuando demuestra su verdadera importancia. Vivimos en una época donde la información viaja a una velocidad nunca antes imaginada. Cada día aparecen nuevos análisis, predicciones y opiniones que intentan explicar el rumbo del mundo. Paradójicamente, cuanto mayor es la cantidad de información disponible, más difícil resulta distinguir aquello que realmente merece nuestra atención. Por eso, desarrollar pensamiento crítico se ha convertido en una habilidad tan valiosa como cualquier conocimiento técnico. No se trata de desconfiar de todo ni de aceptar cualquier explicación alternativa. Se trata de conservar la curiosidad suficiente para formular preguntas antes de adoptar conclusiones definitivas. Las sociedades más fuertes no son necesariamente aquellas donde todos piensan igual, son aquellas donde las personas mantienen la capacidad de analizar, debatir y aprender sin dejarse arrastrar completamente por el miedo o por el entusiasmo del momento. Quizá ese sea el mensaje más importante de este recorrido. No hemos hablado únicamente de economía, de mercados o de patrimonio. En el fondo, hemos hablado de conciencia, porque cada sistema, por complejo que parezca, termina influyendo sobre millones de decisiones individuales. Y cada decisión individual, por pequeña que parezca, también participa en la construcción del sistema donde vivirán las siguientes generaciones. Cuando comprendemos esa relación, dejamos de sentirnos simples espectadores. Descubrimos que conocer las reglas no garantiza el éxito, pero sí reduce la posibilidad de convertirnos en piezas movidas únicamente por fuerzas que nunca intentamos entender. Esa diferencia puede parecer sutil, aunque con el paso de los años suele marcar una enorme distancia entre reaccionar constantemente y actuar con propósito. Si este recorrido despertó nuevas preguntas en tu mente, quizá ya haya cumplido su objetivo. Las respuestas cambian con el tiempo, pero una buena pregunta puede acompañarnos durante toda la vida. Tal vez la verdadera riqueza no consista únicamente en acumular bienes materiales. Tal vez empiece cuando desarrollamos la capacidad de observar el mundo con mayor profundidad, reconocer los patrones que otros pasan por alto y tomar decisiones desde la serenidad en lugar del impulso. En Grate Furne, creemos que las ideas más valiosas no siempre son las que ofrecen certezas absolutas. Muchas veces son aquellas que nos invitan a mirar la realidad desde otro ángulo y a descubrir conexiones que permanecían ocultas frente a nuestros ojos. Porque comprender un sistema no significa colocarse por encima de él. Significa aprender a caminar dentro de ese sistema con mayor conciencia, mayor libertad y una visión más amplia del camino que todavía queda por recorrer. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que el viejo carpintero abrió la puerta de su taller. El edificio permanecía en silencio, pero el aroma de la madera seguía impregnando las paredes como si cada herramienta conservara la memoria de las manos que la utilizaron durante tantos años. Su nieto regresó una tarde para limpiar el lugar antes de venderlo. Mientras retiraba el polvo de una vieja mesa, encontró una libreta gastada donde su abuelo había escrito pequeñas reflexiones que nunca mostró a nadie. En la primera página aparecía una frase sencilla. Decía que el mayor error de una persona no consiste en desconocer una respuesta, sino en dejar de hacerse preguntas. Aquellas palabras parecían extrañas para un hombre que nunca estudió economía ni escribió tratados sobre la sociedad. Sin embargo, conforme avanzaba entre las páginas, descubrió que todas las anotaciones hablaban del mismo tema. No describían fórmulas para hacerse rico ni recetas para vencer a los demás. Hablaban de aprender a observar antes de actuar. Una de las últimas notas decía que el mundo siempre cambiaría más rápido que nuestras costumbres.
Quien intenta aferrarse al pasado termina luchando contra una corriente imposible de detener. Quien acepta cualquier novedad sin reflexionar corre el riesgo de perder el rumbo. La verdadera sabiduría consiste en encontrar un equilibrio entre conservar los principios y adaptarse a las circunstancias. Aquella idea comenzó a cobrar sentido cuando el joven recordó todo lo que había ocurrido durante los últimos años. Comprendió que muchas personas pasaban la vida buscando culpables. Algunos responsabilizaban exclusivamente al gobierno, otros culpaban al mercado, a las empresas, a la tecnología o incluso a generaciones anteriores. Sin embargo, su abuelo nunca escribió una sola línea dedicada a buscar enemigos. Prefería entender los incentivos que movían a cada persona y la manera en que esos incentivos terminaban construyendo una realidad compartida. Para él, comprender siempre fue más útil que señalar. Tal vez esa sea una de las enseñanzas más difíciles de aceptar. Resulta mucho más sencillo creer que todos los problemas provienen de un solo responsable. Esa explicación tranquiliza porque simplifica un mundo complejo. Sin embargo, la realidad suele parecerse más a un enorme tejido, donde miles de decisiones individuales producen consecuencias colectivas que nadie imaginó por completo. Entender esa complejidad exige paciencia, humildad y disposición para cambiar de opinión cuando aparecen nuevos hechos. Existe un dicho mexicano que afirma que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Más allá del optimismo que transmite, también encierra una verdad profunda. Ninguna etapa permanece para siempre. Las economías cambian, las tecnologías evolucionan, las formas de trabajar se transforman y las sociedades aprenden de sus propios errores, aunque muchas veces lo hagan después de atravesar momentos difíciles. Recordar esa idea permite mirar el futuro con mayor serenidad. Durante toda esta historia, hemos hablado de riqueza, trabajo, consumo y transformación. Pero en el fondo, la conversación siempre trató sobre algo mucho más humano. Hablamos de la necesidad de comprender el entorno para vivir con mayor libertad. Porque una persona puede no controlar las grandes decisiones del mundo, pero siempre conserva la posibilidad de fortalecer su criterio, ampliar su conocimiento y elegir con mayor conciencia el camino que desea recorrer. Eso significa desarrollar habilidades que ningún cambio tecnológico puede reemplazar fácilmente. Aprender de forma continua, construir relaciones de confianza, cuidar la reputación, administrar los recursos con prudencia, mantener la capacidad de adaptarse sin perder los valores esenciales. Esas fortalezas rara vez aparecen en los titulares de los periódicos, pero suelen marcar la diferencia cuando llegan los momentos de incertidumbre. El nieto cerró la libreta y observó por última vez el viejo taller. Comprendió que aquel lugar nunca había sido únicamente un espacio para fabricar muebles. Había sido una escuela silenciosa donde cada tabla de madera recordaba que toda obra importante requiere tiempo, paciencia y atención a los pequeños detalles. Tal vez la sociedad moderna avance con mayor velocidad, pero algunas lecciones continúan siendo tan valiosas como hace muchas generaciones. Vivimos rodeados de información que compite por captar nuestra atención a cada segundo. En medio de ese ruido, resulta fácil olvidar que el conocimiento más útil no siempre es el más espectacular. Con frecuencia aparece en forma de preguntas sencillas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué incentivos existen detrás de una decisión? ¿Qué consecuencias puede producir dentro de 10 o 20 años? Quien conserva viva esa curiosidad desarrolla una ventaja que ninguna fluctuación del mercado puede arrebatarle. Quizá nunca logremos construir un sistema perfecto. Toda organización humana enfrentará desafíos, contradicciones y periodos de cambio. Sin embargo, cada generación puede contribuir a mejorar aquello que recibe si decide observar con honestidad, debatir con respeto y aprender antes de repetir los mismos errores. La historia demuestra que las sociedades avanzan cuando combinan innovación con responsabilidad y crecimiento con sentido de comunidad. Si llegaste hasta este momento, probablemente no buscabas solamente una explicación económica. Tal vez buscabas comprender mejor el mundo que te rodea y encontrar herramientas para interpretar los cambios con mayor claridad. Esa búsqueda ya representa un paso importante,
Porque las personas que conservan la capacidad de cuestionar, aprender y reflexionar suelen descubrir oportunidades donde otros únicamente perciben incertidumbre. En Great Furne creemos que las mejores conversaciones no terminan cuando termina un video. Comienzan precisamente en ese instante, cuando cada persona continúa reflexionando por su cuenta, compara distintas perspectivas y construye sus propias conclusiones. Nuestro propósito no es decirte qué pensar, sino acompañarte a desarrollar una mirada más amplia sobre los procesos que influyen en nuestra vida cotidiana. Si este recorrido despertó nuevas ideas o te llevó a observar la realidad desde un ángulo diferente, compártelo con quienes disfrutan cuestionar lo que parece evidente. Suscríbete a Great Furne para seguir explorando historias, conceptos y reflexiones que invitan a mirar más allá de la superficie. Porque comprender el mundo no significa tener todas las respuestas. Significa mantener viva la voluntad de seguir aprendiendo mientras el mundo continúa cambiando.